Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Por su gracia y bendición estamos acá para poder transmitir de su palabra y su fidelidad. El día de hoy nos tocará transmitir este tema que es el bautismo con el Espíritu Santo, que con la ayuda del Señor Jesucristo vamos a buscar trasladar. Recordemos de que esta es una serie de temas que hemos venido hablando. Realmente uno de los puntos de partida, o que hemos tenido varios, es lo relacionado a lo que eran los tiempos del profeta Eliseo. De ahí llegamos a lo que era el nuevo pacto, y del nuevo pacto hemos comenzado a ver también lo que corresponde al Espíritu Santo. Hemos visto serie de temas como la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y otros que vamos a observar. Pero a lo que vamos es de que hay una serie de temas que lo que hemos dicho comúnmente es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y la idea de dar el nuevo pacto es con relación a que nosotros seamos sanados, que seamos purificados y que demos frutos, seamos tierra fértil para mostrar y manifestar la gloria que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a orar para dar inicio y que el Señor Jesús nos dirija, guíe y fortalezca para poder transmitir este mensaje como Él lo necesite y lo guíe en Cristo Jesús. Amado Padre, amigo y Señor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti porque necesitamos hoy tu apoyo, necesitamos hoy tu fuerza, necesitamos hoy tu revelación, necesitamos hoy tu visitación, necesitamos hoy de tu gloria y tu gracia. Queremos hoy que nos provea de tu revelación como tú la conoces, tu sabiduría como tú la conoces, y que nos dirijas hoy a recibir de ti tu bondad y tu fidelidad. Para alabanza de la gloria de tu gracia, en tu bello y precioso Hijo Jesús, líbranos hoy de todo mal y dirígenos para poder transmitir la palabra como necesita ser transmitida, para alabanza de la gloria de tu gracia, amado Padre. También ayúdanos para las personas que estén en la percepción del mensaje, para que puedan recibirlo acorde y que puedan recibir la palabra de verdad como tú anhelas y la necesitas, Padre. Te agradecemos por tu bello e infinito amor. Te agradecemos por tu bella e infinita palabra. Sé tú siempre nuestro socorro y nuestra torre fuerte. Gracias, amado y eterno y fiel Señor, porque tú eres fiel, bueno y verdadero. Entreguemos este tiempo para que tú seas ensalzado y glorificado y que tu nombre sea en nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, honor, poder y alabanza. Quita todo estorbo y toda maldad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, por las misericordias y gracias de Dios vamos a ir avanzando. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? Perdón, el nuevo pacto, el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy prácticamente vamos a hablar de esto. También menciona esta parte del bautismo con el Espíritu Santo, y previo a poder traer este tema o lo que hemos brindado, hemos hablado de otros temas. Por eso es importante, inclusive lo vamos a resaltar aún, que por eso fuimos, por así decirlo, preparando de alguna manera a través del terreno, tanto a veces también nosotros, sino que también nuestro amado Dios, ya que nos ha dado ciertas instrucciones. Y hay ciertos temas que si se vieron los temas anteriores, como lo que era la manifestación del Espíritu Santo y lo que era también la llenura, este tema también se va a hacer un poquito, creo yo, un poquito más entendible. Pero de igual manera lo vamos a resaltar, ¿verdad? Y siempre hemos mostrado de dónde venimos, y venimos de esta parte de los tiempos del profeta Eliseo, que Jesús lo señala en Lucas 4:27, que los tiempos del profeta Eliseo, lo que hizo el profeta Eliseo fue limpiar a Naamán. Pero luego hablamos acerca de que le piden la sanidad de las aguas a Eliseo, que hacía referencia a la sanidad de la palabra, y que la palabra afectaba, la palabra que tenías afectaba, en este caso una palabra contaminada, afectaba en nuestras aguas y en nuestra tierra, y por lo tanto no éramos fructíferos. Por lo cual Eliseo utiliza una vasija nueva con sal para poder purificar las aguas, y eso nos hacía referencia al nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, que está en Hebreos 8:8 y 8:13 mencionados, dice la siguiente manera: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y en el nuevo pacto aparecen los siguientes puntos, ¿verdad? Aquí hemos venido hablando: Jesús como el mediador, Jesús como el arca del pacto, el tabernáculo que nosotros tenemos, que es celestial y no terrenal, la señal del pacto que hablamos acerca del profeta Jonás, y también el bautismo en agua, y luego el tema del bautismo en agua, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo,
la llenura con el Espíritu Santo y hoy el bautismo con el Espíritu Santo. Mencionaba en este caso tanto la manifestación como la llenura van relacionadas. Inclusive lo vamos a resaltar, ya que cuando hablamos de la manifestación, solo voy a mencionarlo brevemente, cuando hablamos de la manifestación y tocamos varios aspectos, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, ya que hemos hecho una comparativa entre ambos, veíamos de que siempre que se derramaba el Espíritu Santo sobre en el antiguo pacto, en este caso tomamos el ejemplo de Moisés con lo que se conocería futuramente como el Sanedrín, es decir, el grupo de ancianos, se derrama y ellos terminan profetizando. Se ve cómo se unge a Saúl y Saúl termina profetizando. Se ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre Zacarías y Zacarías termina profetizando. Siempre que había una llenura o una incursión del Espíritu sobre la persona por primera vez mayormente, siempre terminaba profetizando. Pero en el nuevo pacto, siempre vemos que hay una incursión también, es decir, una llegada del Espíritu Santo a la persona y termina profetizando en lenguas. Regularmente la manifestación que se habla es en lenguas. Por eso hablábamos de en la primera llegada del Espíritu Santo con una persona, siempre va a haber una manifestación. Y por consecuencia también la semana pasada hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Tomando de ejemplo también a las mujeres de las vírgenes, las 10 vírgenes que tenían las prudentes e insensatas, comparándolo con lo que era Efesios, cuando decía que buscáramos ser llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo hacía referencia a ser llenos con ser entendidos y al no buscar la llenura con ser insensatos, haciendo referencia a las vírgenes y las insensatas. Entonces vamos a ver hoy lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, que vamos a verlo aquí en Hechos 1.5, aunque la base es Hechos 1.5, pero vamos a ver varios versículos y como hemos estado resaltando, el punto de lo cual venimos hablando también es mostrar partes del antiguo pacto, es decir, tenemos un punto de referencia entre el antiguo y el nuevo pacto, porque ciertamente Dios nos trajo un nuevo pacto, pero hay ciertos principios o ciertas manifestaciones, ya que también la palabra nos ha enseñado que lo que antes escribió para nuestras enseñanzas escribió, y también de lo que antes era de sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, que el antiguo pacto nos da una muestra también de lo que puede ser el nuevo pacto para nosotros, y lo hemos visto en diferentes manifestaciones como la señal del pacto, también las manifestaciones del Espíritu Santo y algunas otras cosas que iremos viendo conforme Dios nos vaya guiando, nos vaya permitiendo. En este caso, el bautismo con el Espíritu Santo es algo que también cita el apóstol Pablo y también hace una referencia al antiguo pacto. Y vamos a comenzar desde ese punto. En este caso, 1 Corintios 10, del 1 al 2, dice de la siguiente manera, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces dice que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego menciona el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces habla de bautizados en la nube y en el mar. Entonces vemos de que él hace una referencia de dos bautismos, el bautismo en la nube y el bautismo en el mar, haciendo referencia prácticamente al mar como el bautismo en agua y haciendo referencia a la nube como el bautismo con Espíritu Santo. Entonces, vemos esta referencia que está acá y vamos a hablar también por qué la nube es una referencia al Espíritu Santo. Claramente aquí el apóstol Pablo no necesariamente habla de acerca del bautismo en Espíritu Santo, pero cuando vamos a ver a la palabra, cuando vemos en la Biblia o comenzamos a buscar la palabra nube, siempre que se habla de referencia a una nube, siempre hay una manifestación de gloria o algunas otras cuestiones. Vamos a mostrarlo, en este caso, en Segunda de Crónicas, del capítulo 5, del 1 al 14. Y vamos a leer lo que dice el versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos.
Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y para dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, esta cita que estamos mostrando, aunque yo puse varios versículos, pero hay algo bien importante acá que se está mostrando muy claramente. Habla de que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y luego menciona que por causa de la nube, la gloria de Jehová. Entonces es una referencia con la nube y la gloria de Jehová. Y en este caso puse esta cita porque en esta cita o en del contexto de este capítulo de Segunda de Crónicas se hace referencia al levantamiento del templo de Dios o la casa de Jehová, lo que se conocería como el templo de Salomón, lo que decidió David tener, ¿verdad? Para que se pudiera dar la gloria de Jehová. Entonces muere David, ya Salomón puede construir la casa, o es decir, el templo para Dios o la casa para Dios, y en ese momento cuando se establece el templo, las personas llevan, Salomón lleva el arca del pacto al templo. Cuando entra el arca del pacto al templo, los sacerdotes salen y luego la gloria de Jehová desciende sobre ese lugar y lo coloca aquí, que la nube llenó el lugar y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces se referencia a la nube con gloria, pero entre la nube y la gloria, es decir, la nube hace referencia a la gloria, también hay una llenura. Y mencionábamos en el caso de Moisés, porque también vemos a Moisés, porque también recordemos de que cuando Moisés pasa de Egipto hacia Canaán, es decir, pasa el Mar Rojo, eso se conoce o se pone en figura como el bautismo en agua. Pero vemos cómo Moisés habla de que la nube y el mar, señala Pablo, pero hace referencia a que esa nube los estuvo protegiendo de Egipto. Y también cuando iban en el camino, la nube iba juntamente con ellos y luego una columna de fuego. También cuando vemos cómo se muestra en la palabra, también cuando Moisés tenía su comunión con Dios, dice que también descendía una nube y hablaba con Moisés. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Nos hablan de que cuando se nombra la nube, se nombra también una gloria y una llenura. En este caso, en la casa o el templo, recordemos de que hemos hablado que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, o esta figura que se está mostrando, cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo que hace Dios es nosotros nos volvemos una casa y templo del Espíritu Santo. Entonces, como nosotros somos una casa, por así decirlo, inaugurada, somos un templo inaugurado, lo que hace Dios es meter el arca, en este caso es Jesucristo, y luego de eso viene la llenura con el Espíritu Santo. Es decir, el creer en Jesús nos trae su presencia y su gloria, y luego desciende la llenura del Espíritu Santo en nosotros para que el Espíritu Santo more en nosotros en su totalidad. Entonces, esa es la figura que se podría representar aquí con la llenura, ¿verdad? Y por esa causa vamos a mostrar aquí los otros versículos, en este caso de Marcos 1:8, y dice de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí vuelve a mostrarse el agua, que por ejemplo en el caso de Pablo habla acerca del mar, agua-mar, que Moisés bautizó en la nube y en el mar. Y aquí habla de que yo la verdad bautizado con agua, pero Él los bautizará futuro, ¿con qué? Con Espíritu Santo. Entonces hace referencia a esto, ¿a qué? A la nube. Y vimos de que la nube hace referencia a una gloria, a una presencia que tiene que llenar el templo. En este caso nosotros como nuevos creyentes deberíamos recibir esa llenura y ese bautismo. Ok, entonces vemos otra vez las dos cosas, agua
y espíritu, nube y mar. Ok, entonces avanzando en esto, Jesús dice en Hechos 1, capítulo 1, del versículo 4 al 5, dice de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto ya lo mencionamos, que cuando se habla de la promesa del Padre, lo que hace referencia al Espíritu Santo, que eso ya lo vimos en los temas anteriores que hemos venido hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de la promesa del Padre, que lo señalamos en Juan capítulo 14, 15 y 16, que Jesucristo habla acerca de la promesa del Padre como promesa, pero también está en la profecía de Joel que vendría el Espíritu Santo y se derramaría sobre toda carne y profetizarán. A esa referencia hace aquí Jesús, y luego dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús le está diciendo claramente a ellos que ellos van a ser bautizados, es decir, que ellos no habían sido bautizados en Espíritu Santo, ellos solo habían sido bautizados en agua. Pues recordemos de que Juan el Bautista se le dio la misión o la operación de bautizar en agua, pero él mismo dijo, el Juan el Bautista, en el versículo que recientemente vimos, de que él iba a bautizar en agua, pero iba a venir alguien a bautizar en Espíritu Santo, que era Jesucristo. Entonces Jesucristo lo que les está diciendo a ellos acá, en Hechos 5, es de que, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, es decir, del cual ustedes participaron, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús iba a bautizarlos a ellos en el Espíritu Santo, porque él era el que bautizaba. No era únicamente que iba a suceder. Así como un hombre es asignado para bautizar en agua, asimismo Jesucristo fue asignado para bautizar en Espíritu Santo. Entonces Jesús les está diciendo claramente, y recordemos, y lo hemos estado hablando, de que la situación del bautismo en agua, o lo que corresponde al Espíritu Santo, hace referencia a después del Jesucristo resucitado. Por eso entra el nuevo pacto, porque ya cuando Él resucita, ya estamos en un nuevo pacto, y lo que hace Jesús es ascender y darnos al otro consolador, de que es la promesa del Padre, de la cual Jesús menciona, que ya lo hablamos en que aparece en Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Entonces, para este caso en particular, Jesús les está diciendo claramente: ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Entonces, esto también lo resaltamos un poquito con lo que veníamos hablando de Moisés. La Biblia dice que Jesús, en el libro de Hebreos, es más que Moisés. Entonces, si Moisés bautizó en nube y en el mar, significa que Jesús, siendo mayor, trae consigo, en este caso, este nuevo pacto, el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo, que correspondería a la nube y el mar. Entonces, con respecto a que Jesús es mayor que Salomón, vemos de que Salomón dedicó un templo, y para ese templo necesitaba que estuviera una gloria. Entonces nosotros somos templo y morada cuando nos convertimos. Por lo tanto, nosotros como templo necesitamos recibir al Espíritu Santo. Entonces, en este caso, se podría dar el conocer del bautismo con el Espíritu Santo. Y ya lo hemos mencionado, que el bautismo se hace una única vez. Es decir, tanto como el bautismo en agua se hace una única vez, el bautismo con el Espíritu Santo es una única vez. Pueden haber diferentes manifestaciones, pero el bautismo es una única vez. Por eso también resaltamos el tema acerca de la manifestación, que eso también va a quedar, hoy lo vamos a resaltar, acerca de la manifestación del Espíritu Santo cuando desciende por primera vez. Ok, entrando en el avance, vemos de que Jesús les dice a ellos, y ellos son obedientes y esperan el bautismo con el Espíritu Santo, y ahí es donde se conoce como el Pentecostés. Es decir, cuando ellos esperan la fiesta del Pentecostés y están unánimes juntos, aparece Hechos capítulo 2 del 1 al 4, dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y esto hace referencia similar a lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas, porque en Segunda de Crónicas decía, aquí habla de un viento recio, pero en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, cuando lo vimos decía que una nube fue la que llenó la casa. ¿Sí? Nube, gloria. Espíritu Santo, gloria. O en este caso el viento dice, donde estaban sentados. 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos de que aquí se muestra que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos de que no necesariamente aquí se está hablando que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dice que fueron llenos, pero Jesús previamente dijo que iban a ser bautizados. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo en esta primera incursión que se da genera el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y esto también va relacionado con lo que hablamos la semana pasada acerca de la llenura con el Espíritu Santo, porque hablábamos acerca del rebosar del Espíritu Santo, como mencionaba David, que decía, es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios, en el sentido de que somos sumergidos en el Espíritu Santo. Es decir, somos llenos, pero también sumergidos con el Espíritu Santo, y por lo tanto se da la manifestación del Espíritu Santo, que en este nuevo pacto es el hablar en lenguas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque ya hablamos en ocasiones anteriores, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, de que siempre que el Espíritu Santo se derramaba sobre alguien, en el antiguo pacto siempre profetizaba. Ya lo mencionamos con el caso de Moisés y los ancianos, el caso de Saúl en 1 Samuel cuando es ungido, y también en el caso de Zacarías cuando profetiza, y también la promesa de Joel, que también lo vuelve a señalar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Entonces vemos de que hay una llenura, es decir, que hay un bautismo de Espíritu Santo hacia la persona que se hace una única vez, y de que la manifestación de este bautismo en agua, este bautismo en Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y aquí hay algo también a resaltar, ¿verdad? Porque cuando se habla de hablar en lenguas, hay muchas personas que lo han confundido con el carisma, en el sentido de el don de género de lenguas. No es lo mismo. Cuando se habla de la manifestación, por eso señalamos mucho la profecía de Joel, porque en la profecía de Joel, y que también lo dijo Moisés, dijo, quisiera yo que sobre todos ustedes el Espíritu de Dios estuviera en ustedes y que profetizasen. Entonces, ese anhelo lo cimenta Joel, o Dios lo provee como una realidad, por así mencionarlo, que su Espíritu se derramaría sobre toda carne y que profetizarían. Pero cuando se manifiesta en el libro de Hechos, se ve de que no termina necesariamente profetizando con una lengua normal o en hebreo, por así mencionarlo, sino que ellos terminan en una diversidad de lenguas, hablando según el Espíritu les daba de que hablasen. Pero cuando vemos en los diferentes pasajes que se ven en la Biblia, vemos de que siempre cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo, se da el hablar en lenguas. Siempre. O sea, cada vez que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, el derramamiento, la llenura con el Espíritu Santo, siempre se da el hablar en lenguas. Pero en este caso, ya mencionamos, y juntamente con la vez pasada de la manifestación del Espíritu Santo, es de que siempre cuando por primera vez el Espíritu Santo se derrama sobre alguien, siempre se va a dar esa manifestación. En este caso, en este Nuevo Pacto, cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, automáticamente también es lleno, y también esta persona tendría que hablar en otras lenguas. Dice acá, según el Espíritu le da de que hablase. Entonces, esto es bien concreto de resaltarlo, porque Jesús ya lo resalta en muchas ocasiones, y por esa razón dimos 2 temas previos para hablar de esto con un poquito mayor de facilidad. Ahora, aquí se da el pequeño caso que también pues muchas personas también ya se preguntan sobre el hecho de, bueno, ¿qué pasó? Porque hay muchas personas que no hablan en lenguas y pueden pensar que ya están llenos del Espíritu Santo, pero ahí entra el pequeño conflicto de lo que ya hemos venido hablando. Es decir, hay muchas personas que creen de que al nomás creer en Jesús ya son llenos del Espíritu Santo, y no es necesariamente del todo cierto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hablamos la semana pasada acerca de la llenura, porque
cuando una persona por primera vez se convierte, no significa que sea lleno. Es decir, en este caso, en Hechos capítulo 2, en capítulo 1 y capítulo 2, ellos ya creían en Jesús, ya habían visto a un Jesús resucitado, ya habían creído al Mesías. Pero Jesús les dijo, esperen para que venga el bautismo. Es decir, que no es lo mismo creer a ser bautizado. Así como uno cuando cree, a veces no es bautizado en agua automáticamente, sino que uno cree y dependiendo del momento, es bautizado en agua al momento, o puede ser que uno no tenga el convencimiento de ser bautizado en agua y por lo tanto uno se bautiza en agua a los 2 días, a la semana, también dependiendo de la congregación, que hay congregaciones que hacen bautismos continuos y hay otras congregaciones que hacen bautismos una vez al año. Y eso se da en el caso, por ejemplo, con el Felipe y el etíope, cuando el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Solo que creas en Jesús. Entonces la persona cree en Jesús y fue bautizado en agua. En ese momento fue instantáneo, pero en muchos casos, inclusive actualmente, como en este caso, en el caso también de Pablo y también de la iglesia de Éfeso, que vamos a volver a señalar hoy, ellos no creyeron, pero no necesariamente fueron bautizados en el momento. Fueron bautizados de un tiempo después. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que el bautismo en Espíritu Santo se puede dar en el momento de creer y también en momentos después de creer. Es decir, puede ser un mes, un año, inclusive puede ser hasta 20 años después de haber creído. ¿Por qué? Porque también depende de la fe y también de la administración que se puede dar acerca del Espíritu Santo. Y vamos a dar un par de versículos para dar ese señalamiento que no necesariamente una persona al creer va a ser bautizada con el Espíritu Santo. Puede darse o no puede darse, dependiendo de las circunstancias. Y también los ejemplos que vamos a comenzar a ver nos van a dar una pauta de que el bautismo con el Espíritu Santo puede darse al momento de creer, antes de bautizarse en agua o después de bautizarse en agua. No hay un orden, por así mencionarlo, que alguien se bautice en agua y después sea bautizado con el Espíritu Santo. Puede ser que sea bautizado antes de ser bautizado en agua. Y por esa razón vamos a ver los ejemplos en el sentido de que no necesariamente hay un orden definido de que antes el de agua y antes el de Espíritu Santo. Puede ser de que se dé uno antes que el otro, ¿verdad? Y también mencioné de que inclusive pueden darse juntos, es decir, que una persona salga de las aguas y que al salir de las aguas sea bautizado en Espíritu Santo. A lo que quiero resaltar con esto es de que esa es la razón por la cual las personas no necesariamente cuando creen son bautizadas. Y el primer ejemplo es esto, de que Jesús dijo, esperen a que sean bautizados. Si no estoy mal, creo que pasaron 40 días después de la resurrección de Cristo. Entonces, ellos tuvieron que esperar, pero tuvieron que esperar unánimes juntos. Por eso cuando señalamos la semana pasada en el capítulo 5 de Efesios, hablaba cuando decía, y no os sembréis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos e himnos espirituales y dando gracias en todo tiempo. Entonces había acciones en el sentido de la comunión, de la relación con Dios, por lo cual eso iba a provocar la llenura con el Espíritu Santo, y en el caso del libro de Efesios se da de que ellos estaban unánimes juntos y por causa de eso también se derramó el Espíritu Santo. Por eso mencionaba que no es necesariamente que uno se vaya después de creer a ver tele o a hacer otras cosas, sino que uno tiene que buscar ser bautizado con el Espíritu Santo. Así como uno puede buscar a un pastor, a un discípulo o alguna persona para que lo bautice en agua, que cuando ya lo vimos en su momento, hablamos de que el bautismo en agua es hecho y Dios lo delegó sobre una persona hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre también sirve de testigo para el bautismo que se va a realizar, que es el de agua, y hay un testimonio. Y también ese acto profético del bautismo, que ya lo hablamos en su momento, hace una declaración profética en los aires, indicando de que esta persona es un hijo de Dios y el creer en la resurrección y otro tipo de cosas que se manifiestan. Pero en el caso del bautismo del Espíritu Santo, como ya hemos hablado también en su momento acerca de lo visible y lo invisible, el bautismo en agua es un acto que es visible. Lo estamos viendo que somos sumergidos en el agua y estamos viendo que estamos sacados de las aguas por una persona hombre. Pero en este caso entendemos de que el bautismo en el Espíritu Santo va a ser hecho por Jesucristo, porque eso fue lo que dijo
Juan el Bautista y es lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1. Por consecuencia, el bautismo del Espíritu Santo está asignado puramente a Jesús. El punto está que Jesús ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. No lo vemos. Segundo punto, el Espíritu Santo no necesariamente lo podemos ver porque es el invisible. Cuando hablamos en su momento acerca de las manifestaciones de lo visible e invisible y de que Jesucristo es lo visible del Espíritu Santo. Por consecuencia, ¿cómo podría alguien saber si es bautizado en Espíritu Santo? Por medio del hablar en lenguas. Esa es la señal, esa es la manifestación de saber de que la persona está segura de saber que fue bautizada por el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Así como en el antiguo pacto una persona sabía que había recibido el Espíritu Santo por profetizar, asimismo en este tiempo la persona sabe que fue bautizada en Espíritu Santo porque habla en lenguas. Y vuelvo a repetir, las lenguas de las cuales estoy hablando no son unas lenguas carismas conforme al género de lenguas que la palabra muestra. Y eso lo vamos a hablar al final. Pero en este caso vamos a tomar los ejemplos. Y el ejemplo de uno de los ejemplos es que también lo vimos la semana pasada con Pablo, y es la conversión de Pablo en el capítulo 9, en Hechos capítulo 9, si no estoy mal, del versículo 1 al versículo 20. En este caso solo vamos a leer el versículo 17 al 18. Dice de la siguiente manera. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió instantáneamente la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos de que se habla de ser llenos del Espíritu Santo. Como lo vimos en Hechos capítulo 2, dice que eran llenos y bajo la palabra que dijo Jesús en el capítulo 1, hablamos de que la primera llenura se conoce como el bautismo en Espíritu Santo sobre la persona, por lo cual terminó Pablo hablando en lenguas. Ahora, en este caso en particular, lo señalo porque Pablo se le presentó Jesús resucitado en el camino y Pablo cree en Jesús, pero Pablo pasó 3 días en ayuno y oración previo a recibir la imposición de manos que recibirían el Espíritu Santo y por lo tanto su bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en agua. Ahora, vemos que hubo un lapso de 3 días. Con el grupo de apóstoles también hubo un lapso previo a su bautismo. Eso nos da a entender de que no significa que nomás una persona que es bautizada con el Espíritu Santo. Y vamos a dar otro ejemplo. Entonces, en este otro caso, vamos a resaltar... creo que lo hicimos. Ahí está. Entonces vamos a ver ahorita el caso de Hechos, capítulo 10, del 44 al 46. Este caso en particular lo vamos a leer, dice de la siguiente manera. Ya lo hemos leído en las 2 reuniones anteriores, lo hemos estado repitiendo continuamente, dice de la siguiente manera. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces estamos viendo acá que habla otra vez del derramarse del Espíritu Santo y vuelve a repetir, hablaban en lenguas. Aquí hay una diferencia con relación a los otros 2 casos, tanto con los apóstoles como en el caso de Pablo. Y es que en este caso Pedro es enviado a Cornelio porque a Cornelio se le apareció un ángel donde le dijo: ve y manda a llamar a un tal Pedro que está en la casa del curtidor y tráelo porque él te hablará del evangelio. Entonces cuando Pedro llega, Pedro comienza a predicarles a este grupo de gentiles acerca del evangelio de Jesucristo. Cuando ellos reciben el evangelio de Jesucristo, mientras Pedro aún seguía predicando, sobre ellos en ese momento se derrama el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. En este es el caso del 44. Es decir, que ellos mientras escuchaban el mensaje del evangelio estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas.
Entonces, en este caso fue instantáneo, por así mencionarlo. En el caso de los apóstoles y de Pablo no fue al instante. En este caso sí fue al instante. Y una de las razones que fuera instantánea era de que Pedro se le acababa de mencionar de que Dios había purificado todas las cosas. Y de que cuando Pedro llega con este grupo de gentiles, ellos se dan a entender de que Dios también iba a derramar el Espíritu Santo sobre los gentiles. Cuestión de que posiblemente no habían entendido, captado Pedro, a pesar de que Pedro en el Hechos capítulo 2 dijo y señaló y repitió las palabras de Joel de que él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero por algún motivo no le había quedado claro el hecho del derramamiento sobre toda carne, que eso implicaba también a los gentiles. Y por lo tanto, en este caso, él ve de primera mano cómo el Espíritu Santo, mientras él predicaba, se derramaba sobre ellos, los bautizaba en Espíritu Santo y por consecuencia eran llenos y bautizados y hablaban en lenguas. Entonces vemos en este caso que sí fue instantáneo en este momento, y una de las causas pudo haber sido la enseñanza que Dios le estaba dando a Pedro y a las otras personas, porque luego de eso ellos van con el otro grupo de judíos y le reclaman a Pedro, dice, ¿cómo fue posible que te fuiste a meter con ellos y para nosotros es cosa aborrecible? Y Pedro les dice que Dios le apareció en el éxtasis, y luego de eso cómo se dieron los casos y que también Dios había prometido que sobre los gentiles iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, que Dios también iba a bautizar a los gentiles en el Espíritu Santo. Por consecuencia, en este caso dice: y los fieles de la circuncisión que habiendo venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En pasaje siguiente dice: ¿qué entonces impide que estos sean bautizados en agua? Es decir, si Jesús los ha bautizado a ellos en el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para impedirles a ellos que sean bautizados en agua? Dando a entender que el bautismo en Espíritu Santo es mayor que el bautismo en agua, en el sentido de que Jesús lo ejecuta. Por eso dice Juan: viene uno más poderoso que yo, que él los bautizará en Espíritu Santo. Pero ellos, en este caso, por esa razón le dieron el acceso, por así mencionarlo, al bautismo en agua. Es decir, que tanto Pedro ya había sido bautizado en agua, pero luego bautizado en Espíritu Santo. Pablo fue bautizado en Espíritu Santo primero, luego en agua. Y en este caso vemos cómo es bautizado primero el pueblo o el pueblo gentil en Espíritu Santo y luego en agua. Entonces vemos acá, en este caso, el otro caso del libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 7, dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4, dijo Pablo: Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6, y habiéndoles impuesto al Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. 7, y eran por todos unos 12 hombres. Aquí hay varios puntos que resaltar con relación a este caso, porque en este caso, eso también es un grupo, si no estoy mal, de judíos, donde Pablo llega y les dice a ellos si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, de que era común en la iglesia primitiva de que las personas ministraran el bautismo en agua y que ministraran el bautismo con el Espíritu Santo. Cosa que a veces nosotros no estamos suministrando o, por así mencionarlo, siendo constantes en hacer a las personas. Y en este caso se dieron cuenta ellos que dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué provocó de que estas personas no habían recibido el Espíritu Santo? Que no lo sabían. Es decir, de que en su fe, en su doctrina, en su conocimiento, no conocían el bautismo con el Espíritu Santo. Inclusive podría decir, así decirlo, adecuadamente. Pero hay algo bien importante también con este caso en particular con la iglesia de Éfeso, y por esa razón también mencionaba el caso del tiempo. ¿Por qué?
Porque en este caso es el caso de Hechos capítulo 19. ¿Qué significa? De que en este caso Hechos 19, aquí Pablo ya es apóstol. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 del libro de Hechos, él es nombrado apóstol, enviado por el Espíritu Santo en el capítulo 13, nombrado en el capítulo 14. Y en este caso, en el capítulo 13 y 14, desde el Pentecostés, hasta el enviamiento de Pablo en Hechos 13, hay aproximadamente entre 1 y no sé si 10 o 13 años. Y en este caso del capítulo 13 al capítulo 19 significa que hay más años. Y según estaba observando, del Pentecostés hasta este capítulo 19 hay aproximadamente entre 20 y 30 años. Algunos pueden decir que es 20, 25, pero lo que vamos es de que había un gran tiempo desde la ascensión de Jesús o el acontecimiento del bautismo con el Espíritu Santo hasta este punto de Hechos capítulo 19, que más o menos podrían ser hasta 20 años como mínimo del suceso. Es decir, de que ellos habían vivido por 20 años sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo, porque no sabían que había un bautismo con Espíritu Santo. Ellos únicamente sabían que había un bautismo con agua, y en este caso el bautismo de Juan, similar a lo de Apolos. Es decir, que no pasaron un año, no pasaron como el caso de los apóstoles 40 días, como en el caso de Pablo que pasaron 3 días, sino que aquí pasaron, o en el caso, por ejemplo, del otro grupo que vimos que fue instantáneo, aquí pasaron casi 20 años después de haber creído en Juan, en Jesucristo, porque ya habían creído en Jesús. Pues dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. ¿En quién? En Jesús. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender que nosotros, por falta de ministrarlo, la gente no lo recibe. Es decir, que personas pueden aceptar a Jesús, pero no haber sido bautizadas con el Espíritu Santo porque no se les ha sido hablado o suministrado o impartido o convencido. Por consecuencia, el apóstol Pablo se asegura de que ellos lo hayan recibido, se asegura de que ellos lo tengan por importancia, porque como vimos en el caso de Segunda de Crónicas, era lo importante para inaugurar el templo. Es decir, que ellos tenían templo, pero lo tenían sin gloria. Entonces, en este caso, vemos de que él pregunta en qué entonces fuiste bautizados. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces dice, dijo Pablo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí vemos otra vez lo mismo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí algo importante también con el bautismo en agua, pero con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos en ambos casos, vemos ciertos casos, como en el principio dije que el bautizado en Espíritu Santo es Jesús. Entonces alguien podría tener la duda. Entonces, ¿por qué Pablo bautizó a ellos? Es decir, les puso las manos y ellos recibieron el bautismo y ellos hablaban en lenguas. Y el punto aquí, para explicar este punto, haciendo referencia a que Jesús es el que bautiza, uno es porque en Hechos capítulo 2 vemos de que no hay una intervención humana y Jesús está bautizando. En el otro caso del Hechos capítulo 10 vimos que tampoco hay una intervención humana de imposición de manos, sino que el mismo Jesús los bautiza. Pero en el otro capítulo, que es el capítulo 9, y en este capítulo 19, sí hay una intervención de imposición de manos, pero en ambos casos los dos son enviados por Jesús. ¿Cómo así? En el capítulo 9, Dios le habla a Ananías y le dice, ve a la casa de tal persona. Ahí estará una persona llamada Saulo, ve y que reciba la vista y el hecho de ser llenado con el Espíritu Santo. Es decir, que en ese momento Jesús habilita a este discípulo, porque no se habla que él era profeta o que él era apóstol o otra identidad, sino que Dios le dice, ve, impone las manos para que reciba el Espíritu Santo y reciba la vista. Entonces quiere decir que Jesús lo envió. En este caso, cuando hemos hablado de los apostelos o los apóstoles, en el sentido de que alguien envía y otra persona es enviado, por consecuencia, a Pablo ya es un apóstol, es un enviado por Jesús, y eso lo hablamos los días domingo acerca la semana pasada creo que fue, acerca del apostolado y el enviamiento apostólico,
que prácticamente habilita para imponer la misma autoridad que tiene aquel que lo envió. Por consecuencia, por esa razón, Pablo tiene la capacidad para bautizar en Espíritu Santo a este grupo de personas. Entonces, por esta causa vemos la diferencia de la imposición de manos y por qué la razón de que Jesús es el que bautiza. Porque ellos recibieron el Espíritu Santo porque fueron habilitados. Ahora, en este caso ya vimos nosotros entonces de que la persona al creer tiene que buscar recibir, y este caso es algo bastante importante. Y menciono también este punto porque alguna persona puede decir, no, hermanos, que yo ya tengo el Espíritu Santo. No es lo mismo tener a ser lleno. Por eso lo hablamos la semana pasada de la llenura. Y por esa razón también hablamos de que nosotros tenemos que sobreabundar en la llenura, porque la Biblia menciona del prudente. Y por eso hablábamos de que una persona cuando cree puede recibir el Espíritu Santo y estar lleno. Pero si la persona no se sigue llenando, va a caer de que va a, por así decirlo, a ser vaciado. ¿Por qué? Por causa de los ataques del enemigo, la oscuridad, otro caso, como el caso de las vírgenes. Y por lo tanto, cuando quieren ir a volver a traer aceite, porque ya el novio viene, ya no pueden entrar. Pero aquellas que fueron prudentes, que se llenaron al principio, fueron llenas y continuaron bajo su llenura, porque dice que ellas tenían aceite en abundancia y cada vez que se les vaciaba lo volvían a llenar y lo volvían a llenar para esperar al amado. Es decir, que ellos continuaban en el ejercicio de su llenura. Es decir, fueron llenas al primer inicio, pero continuaron. Entonces, en este caso nosotros también debemos buscar, pero obviamente va a haber una guerra espiritual, que esta guerra se ha manifestado por años. Y por eso mencionar el caso de los 20 años, ¿por qué? Porque si muchas personas, denominaciones o iglesias tradicionales, aún no creen en el bautismo con el Espíritu Santo a la manera de lo que estamos hablando, y entre una de ellas es el hablar en lenguas, porque es algo que aparentemente comenzó a explotar en 1906 con lo que se conoce con el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, cuando un grupo de personas se reunió, leyó las Escrituras y entendió que cuando Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo hablaban en lenguas, y ellos estuvieron en algunas fuentes dice que estuvieron orando por 3 meses, en otras dicen que por 4, en otras dicen que por 1 año, constantemente para que Dios les confirmara y avalara que el bautismo con el Espíritu Santo y hablaran en lenguas. Entonces Dios se manifestó en el avivamiento de la calle Azusa, bautiza a las personas y ellos hablan en otras lenguas. Pero se manifestó hasta 1906 y por eso mencioné la importancia de los tiempos en el caso de Jesús hasta los apóstoles, o el caso de Pablo, y en este caso los 20 años que está mencionando en Hechos capítulo 19 del Pentecostés a esto. ¿Por qué? Porque recordemos de que las cosas se fueron perdiendo, y por eso que actualmente, que no sé si este mes o el anterior, se conoce como el de la Reforma, o no sé si en el 1 de octubre lo definieron como el mes de la Reforma. ¿Por qué? Porque Martín Lutero aparentemente reformó muchas cosas, como uno de ellos es la gracia la salvación por gracia y no por obras, o no por haber comprado su salvación. Entonces significaba de que lo que para nosotros es muy común ahora, como lo que es la salvación por gracia, para ellos en ese tiempo, en el tiempo de Martín Lutero, eso era prácticamente desconocido, y que uno de ellos, que fue Martín Lutero, comenzó a hablar de la salvación por gracia. Entonces, había muchas doctrinas, entre ellas esta del bautismo con el Espíritu Santo, que ellos no lo tenían. Y según lo que está investigando algunos, dice que hubieron acontecimientos esporádicos, pero inclusive hay personas que lo tomaban por herejes cuando hablaban en lenguas. Y por eso los movimientos eran perseguidos o detenidos, hasta que se logró manifestar en 1906 con el avivamiento de la calle Azusa. Por eso que para algunos es totalmente nuevo, para algunos es herejía, porque no creen en esto. Y vemos claramente en las Escrituras que cada vez que se hace hay un hablar en lenguas. Sí, por eso citamos muchas veces y por eso dedicamos una transmisión en vivo explícitamente solo la manifestación del Espíritu Santo como primera vez. Y vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando de los carismas, porque algunas personas dicen de que el hablar en lenguas ya no se puede dar o la profecía ya no se puede dar, por lo que mencionan en 1 Corintios capítulo 13, pero se olvidan de que una cosa es la manifestación, que lo menciona Joel, que es una promesa, y otra cosa son los carismas de Hechos 1 Corintios capítulo 2, capítulo 13 y capítulo 14, que están juntos. Entonces, este caso en particular es
la llegada del Espíritu Santo y la confirmación. Es decir, nosotros tenemos por confirmación al hablar en lenguas que efectivamente fuimos bautizados. Obviamente el bautismo se hace una sola vez, pero las llenuras son continuas, es decir, que podemos seguir siendo llenos. Pero eso no significa de que nosotros no podamos hablar en lenguas, porque la palabra dice que aquel que creyere en Jesucristo hablaría nuevas lenguas. Y de que cuando el Espíritu Santo desciende en nuestras vidas para ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en lenguas, no significa de que la vamos a dejar de hablar. Porque ya vuelvo a repetir, no estoy hablando de los carismas, estoy hablando de la habilitación de nuestro espíritu para orar. Entonces, ¿y eso por qué lo menciono? 1 Corintios 14:2. Por eso mencionaba que 1 Corintios 12, 13 y 14 están juntos para poder entender de lo cual está hablando el apóstol Pablo. Y ahorita voy a resaltar el hablar en lenguas conforme al bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo me habilita a mí para que mi espíritu ore, y entre esas oraciones se da el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque no es un carisma como don, sino que es una naturaleza que me ha sido dada en este nuevo pacto, porque Jesucristo dijo, el que creyera en mí hablará nuevas lenguas. Y esto lo vamos a resaltar porque esto habilita un punto de comunión con Dios. Porque esta habilitación del hablar en lenguas es para comunión, no para implementación de ministración para el pueblo, como generan los dones. Porque los dones regularmente se dan para la edificación del cuerpo de Cristo y también para alcanzar a las personas para Cristo. Pero mi don es para mi propia edificación, la lengua es para mi edificación, y eso me lo habilita el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces aquí hay puntos importantes. Dice, habla en lenguas, mas no habla a los hombres. Es decir, no está profetizando no está profetizando en lenguas. ¿Qué está haciendo? Está orando a Dios. Es una oración hacia Dios. Por eso hablaba que es diferente al carisma del don de géneros. Porque el don de géneros es para profecía, para generar una ministración a otros. Pero en este caso está hablando de una edificación hacia mi persona. Por eso dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Para quién? Para Dios. Es decir, que la habilitación por medio del bautismo en Espíritu Santo me lo da a mí para comunión con Dios. No para profetizar a los hombres, no para edificar a hombres, para mi comunión con Dios, para mi edificación de mi espíritu. Y eso también lo habla 1 Corintios 14:14. Dice de la siguiente manera, porque si yo oro en lengua desconocida, habla de orar, no de profetizar. Mi espíritu ora, mi espíritu, no el Espíritu de Dios, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, esto de acá que está mencionando en 1 Corintios 14, habla de mi comunión, mi relación de intimidad con Dios. Y esto tiene mucho sentido porque la palabra nos enseña de que cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros entramos a una novedad de vida, y nuestro espíritu que estaba muertos en delitos y pecados ahora entra en vida. Entonces, como mi espíritu entra en vida, tiene que tener una forma de comunión, y su forma de comunión es orar. ¿En qué? En lenguas. Entonces ahora yo soy habilitado para orar en lenguas, no solo para poder orar con mi entendimiento hacia Dios, porque cuando habla aquí, pero mi entendimiento habla acerca de lo que yo comprendo como mi alma, de que yo cuando vengo y digo, Padre, en el nombre de Jesús te pido por esto y esto y esto, Señor, tú seas exaltado, es mi entendimiento, mi alma expresándose por mis labios hacia Dios. Pero en este caso, cuando el Espíritu Santo me bautiza a mí en Él y yo soy lleno de Él, por consecuencia habilita mi espíritu para hablar en lenguas, para que yo pueda orar a Dios, no mi alma, sino mi espíritu a Dios. Entonces, Dios me da esa habilitación por medio de su bautismo, porque me hace hablar en lenguas.
Entonces, veamos el bautismo en agua no como otro rito a cumplir, que hay personas que dicen, no, es que hay que bautizarse en agua porque la Biblia dice como un rito, pero vemos de que el bautismo en Espíritu Santo no únicamente es solo ser lleno, sino que también me da la habilitación para yo poder tener una forma de comunión con Dios. En este caso, que mi espíritu le ore y le ore un misterio a Dios, porque no sabemos lo que está hablando el espíritu. Algunos hablan de que el hablar en lenguas son lenguas terrenales, pero no son lenguas terrenales porque ahí dice en el pasaje que vimos que nadie le entiende. No está diciendo que alguno le puede entender, porque es una lengua desconocida. Por eso Jesús expresa y dice nuevas lenguas. No dijo solo lenguas, dice nuevas lenguas. Y eso porque es importante. Las nuevas lenguas, porque las nuevas lenguas nos diferencian de otras personas. Y entre uno de esos ejemplos podemos citar a Daniel, cuando viene una mano que escribe en la pared y dice Mene, Mene, Tekel, Parsin, dice que fueron a ver entre todas las personas de las naciones, pero ninguna persona sabía ese idioma. ¿Quién fue el único que pudo interpretar lo que había en la pared? O al quien dijo, bueno, vamos a buscar a alguien para que interprete lo que dice lo que está en esta pared, que escribió una mano que no sabemos quién fue. Y al que se encontró para poder interpretar lo que había en la pared, que decía Mene, Mene, Tekel, Parsin, era aquel donde se cita y dice, aquel que tiene el espíritu de los dioses santos. Entonces vemos la relación entre aquel que tiene el espíritu de los dioses santos en él, con la relación con las lenguas que nadie más en esta tierra conoce. Entonces, por eso nos da la relación o el punto de comunión o intimidad con relación al habla de lenguas y la lengua desconocida. Pero es una lengua para intimidad, no es una lengua en el sentido del don de género de lenguas. Por eso hice la división en el sentido de que el bautismo con el Espíritu Santo me habilita a mí para hablar mis lenguas espirituales hacia Dios en mi comunión. Por eso hay otro pasaje que no lo coloqué que dice, y el que ora en el Espíritu, dice, oraré con el Espíritu, con mi Espíritu, pero haré también con mi entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Me está hablando de dos maneras de ministrar a Dios en mi comunión con Él, en mi intimidad. Es decir, que ahora antes yo podía orar con mi entendimiento y establecer mi comunión con Dios, y antes podía yo cantar con entendimiento y honrar a Dios, pero ahora puedo cantar en lenguas en mi comunión con Dios y también puedo cantar en lenguas en mi comunión con Dios. Van a tener un ejercicio de edificación en mi espíritu y mi alma dependiendo de la manifestación. Pero no significa que únicamente al esperar la llenura con el Espíritu Santo, en el sentido de que yo después que lo reciba, lo podré hacer. Es decir, que en el momento que yo ya reciba el bautismo, ya estoy habilitado para poder seguirlo haciendo. Y ahí es también donde nosotros a veces no lo practicamos. Ya recibimos el bautismo, pero no lo seguimos practicando las lenguas. Y esperamos cada vez que hay un éxtasis para poder hacerlo. Pero obviamente lo vamos a hacer porque estamos siendo forzados, por así decirlo, por la causa de la llenura. Pero ya no lo fue otorgado, ya no lo fue brindado. Que también, por supuesto, este tema de las lenguas lo vamos a hablar, si Dios lo permite o Dios lo dispone, la próxima semana. ¿Por qué? Porque hay que aclarar o hay que definir, aunque ahorita los estamos mencionando de una manera, de que el hablar en lenguas es diferente al carisma de géneros e interpretación de lenguas. Porque cuando vemos 1 Corintios 14, habla de las distinciones entre ellos. Habla de la distinción de la comunión, de la distinción de la profecía, de la distinción de la profecía en lenguas y la distinción entre la interpretación de lenguas y cómo funcionan y cómo edifican diferentemente sobre cada uno. Y lo especifica en cada párrafo o en cada parte de ello. Es decir, que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 especifica cada ámbito de ellos, de cómo se mueve sobre cada uno. Inclusive hay un video, ya que lo hablé hace como 3 años de eso, que vimos el todo 1 Corintios 14, hicimos la separación entre cada uno para identificar cuándo estaba hablando de la intimidad y cuándo estaba hablando del pueblo. Y entonces hacer la referencia entre mi comunión
o por ejemplo, entre mi habilitación en mi espíritu a lo que corresponde al don de géneros. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es para todo aquel que cree, pero el don de géneros es para solo ciertas personas que traen ese don. Por eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, de que no todos les es dado los mismos dones. Y por eso también en 1 Corintios capítulo 12 pone las prioridades. Y entre las prioridades están los apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sirven, los que administran, los que disciernen y los que hablan en lenguas. Y habla de diferencia de dones. Pero dice que no a todos les dan los mismos dones. Pero la lengua sí es dado para todos. Y por eso hace la diferencia entre la naturaleza de la expresión y el don de géneros. Entonces, pero eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. A menos de que Dios nos diga alguna otra cosa. Pero por el momento así estamos. Entonces vamos a dar ahorita el resumen de lo que acabamos de hablar. En esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, creo que voy a regresar hasta acá. El capítulo, aquí está. Vale. Entonces, como resumen, tenemos lo siguiente. Dios ha establecido un bautismo en agua y un bautismo en Espíritu Santo, y a la figura también está en el Antiguo Pacto, cuando dice que el apóstol Pablo dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, o en el agua. Luego lo vemos también en el caso de Salomón, que Salomón dice que la nube de gloria llenó el templo. Nos hace la referencia que nosotros somos un templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo quiere venir a llenar esta casa. Y por lo tanto, una de las manifestaciones de que la casa fue llena es de que se habla en lenguas en este nuevo pacto. En el antiguo pacto ya lo hemos visto, de que termina profetizando. En este nuevo pacto se termina hablando en lenguas. También hemos hablado, en conclusión acá, de que de que no necesariamente porque una persona al momento de creer va a recibir el bautismo con Espíritu Santo, sino que puede ser obstaculizado para poder recibirlo. Y el ejemplo más claro es 1 Corintios 19, cuando por 20 años o 30 años estas personas de Hechos capítulo 19 no recibieron el bautismo por el Espíritu Santo, hasta que llegó Pablo. Eso nos da a entender de que ese es un ejemplo de la causa por lo cual hasta 1906 comenzó otra vez a dispararse el movimiento del Espíritu, de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Aunque también hubieron repercusiones, o sea, hubieron ciertas manifestaciones, pero las personas no las aceptaban o las ponían como herejía y las bloqueaban o hacían persecuciones, etc. Por consecuencia, vemos de aquí una guerra espiritual, porque el enemigo sabe lo que ocurrirá cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. Si hay problemas con el bautismo en agua, literalmente, es decir, cuando uno le habla a la persona no se bautiza en agua, cuando tal vez a veces el bautismo en agua puede estar mucho más claro, inclusive mucho más anunciado por diferentes denominaciones, y que aún así hay problemas doctrinales y hay problemas de que la persona no se quiere bautizar. Inclusive hay personas que ya llevan años que no se han bautizado, o otro tipo de situaciones. Imaginémonos ahora con el bautismo con Espíritu Santo, sobre la cual la manifestación es el hablar en lenguas. ¿Cuánto no más hay obstáculos, hay guerra, porque la persona reciba esta llenura y por consecuencia este bautismo y esta forma de comunión a través de las lenguas espirituales, tanto en oración como en alabanza? Entonces había una gran guerra para poder llegar a ese punto, y por eso también puse ejemplo el caso de Martín Lutero con la doctrina de la salvación por gracia, que si esa duró mucho tiempo, de que las personas no creían que la salvación era por gracia, imaginémonos ahora con la parte del bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, que se dio hasta 1906 con el avivamiento de la calle Azusa, y desde ahí ya comenzó a, por así decirlo, ya a popularizarse el punto de que ahora se bautiza, o comenzó a propagarse. ¿Por qué? Inclusive basado en la historia que estaba viendo, dice que después de ese acontecimiento, mucha gente comenzó a mudarse cerca de la iglesia que estaba de la calle Azusa, que no me recuerdo qué parte de Estados Unidos. Muchas personas comenzaron a llegar a querer vivir ahí por la manifestación de gloria que había y por la propagación que eso mismo manifestó este punto en la historia.
Por lo cual nosotros debemos entender de que el enemigo va a buscar que nosotros no seamos bautizados por el Espíritu Santo, que no seamos, inclusive, que seamos llenos. Es decir, nosotros no hemos podido también, inclusive, por así decirlo, imponer la mano a las personas para que reciban el bautismo, porque a veces ni siquiera nosotros mismos hemos rebosado del Espíritu Santo. Entonces, por eso es de que a veces no vemos, por así decirlo, la manifestación, porque alguien dirá, pero si es así, ¿por qué no se manifiesta? Porque hay una guerra. Una guerra no solo con esto, sino que hay con otras, con estas cosas, y por eso puse el ejemplo del bautismo en agua, porque podría ser el bautismo en agua aparentemente tan común, por así mencionarlo, de que cualquier creyente le puede uno hablar del bautismo en agua y uno le puede decir, sí, el bautismo en agua, pero aún así las personas no se han bautizado y han tenido problemas, o personas que han muerto sin bautizarse en agua. Imaginémonos ahora algo como lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Por esa razón es de que nosotros debemos abocarnos a Dios y pedirle a Él que Él nos bautice, y por consecuencia Dios puede bautizar a una persona en su habitación, en la soledad, por así decirlo, o en la intimidad o en la comunión. Dios puede descender el Espíritu Santo sobre esa persona y ser bautizada y rebosar de lo que es el Espíritu Santo y hablar en lenguas, porque ahí está claramente manifestado el punto de la señal o la manifestación, o decir claramente uno, sí, yo fui bautizado porque hablé en otras lenguas. Pero ya mencionamos de que al hablar en lengua si Dios lo permite, vamos a hablarlo la próxima semana y por así decirlo, aclarar esos puntos que la Biblia menciona, porque regularmente cuando se habla de ese tema, muchas personas resaltan de que siempre cuando se habla en lenguas, que siempre había un puerto cerca. O sea, esa es siempre la respuesta. Es que hablar en lenguas porque había un puerto cerca, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aclarar esos puntos, porque ciertamente lo que puede impedir a una persona inclusive buscar este tipo de cosas es la falta de fe. Es decir, por eso la palabra dice, el que profetice, profetice según la fe. Y que todo el mover de nosotros en el Evangelio es a causa de la fe. Por eso dice la Biblia, una sola fe, un solo bautismo. En el sentido de que por eso el enemigo incurre en argumentos o en presentaciones de otros puntos para evitar que la persona alcance el sentido de la fe y por lo tanto que lo reciba. Por eso, cuando hablamos de la parábola del sembrador, dice que ella escucha la palabra, pero por no entenderla, viene el enemigo, le arrebata y no cree y sea salvo. En este caso, por lo tanto, por nosotros no entender estos puntos, y por lo tanto no ir a buscarlo o preguntarle a Dios, porque a veces preferimos ir a buscar comentarios bíblicos o prédicas en internet que ir a derramarnos delante de Dios y solicitarle una respuesta sobre nuestra vida para que nos hable y nos diga. Inclusive también nosotros, o por lo menos en mi caso, hay ciertas experiencias que uno vive en el sentido, por ejemplo, yo participé mucho en el bautismo en agua, porque casi por 1 año y medio estuve participando en bautizar personas. Se dan ciertos casos puntuales que personas a veces llegaban diciendo, mire hermano, pero yo de repente estaba en la iglesia y comencé a hablar en otro idioma que yo desconozco, que nunca lo había oído, y a veces no sabían lo que había pasado. Y uno ya o en este caso cuando llegaron con el hermano anciano, el anciano dijo, mira, esto está en la Biblia, dice esto y esto y esto y esto. Porque la persona llegó primeramente para bautizarse en agua, ¿verdad? Pero de repente se manifestó esta situación. Pero vuelvo a resaltar, por esta razón debemos abocarnos a aquel que bautiza. Es decir, nosotros si queremos bautizarnos en agua, regularmente lo que hacemos es ir a una iglesia o ir con el pastor o alguien para que nos bautice en agua, ¿verdad? En este caso, como el que bautiza es Jesús, debemos orarle a Él para decirle, Señor, aquí estoy dispuesto para que tú me bautices con el Espíritu Santo. Yo he conocido, según tu palabra, de que voy a saber que fui bautizado porque voy a hablar en lenguas, porque eso lo dice tu palabra en el libro de Joel, también lo dice en el libro de Hechos, y en otras partes de la Biblia que hemos señalado, cuando se habla que se expresa el Espíritu Santo, o en este caso el hablar en lenguas, y que también eso nos va a impulsar a tener una intimidad con Dios a través de esta manifestación en oración de lenguas o cantar en lenguas, que primeramente Dios, si Dios lo permite, lo vamos a ver la próxima semana, a menos de que haya un tema que Dios nos diga que tengamos que tocar previo a eso, porque también Dios, por así decirlo, uno está bajo supervisión de Dios para saber qué decir o qué hacer, y por eso es el orden que hemos tenido, ¿verdad? O por lo menos eso lo que yo considero o creo. Entonces debemos orar, ¿para qué? Para que el Señor nos ayude a ser llenos de su Espíritu Santo, y para algunos de nosotros, para aquellas personas que no han tenido el bautismo con el Espíritu Santo, para orar por ello, pero aquellos que tal vez ya hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, buscar la llenura con el Espíritu Santo. En este caso, en resumen, los dos tenemos que buscar la llenura, porque vemos claramente, basado en lo que habla del templo y basado en lo que vimos con Hechos capítulo 2 y otros casos,
de que la llenura implicaba también un bautismo. Por lo cual vamos a orar para pedirle al Señor su llenura y que nosotros también perseveremos, porque ese es el punto también, perseverar en este camino. Entonces Dios los bendiga, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo por ello. Bendito Padre y Dios Salvador, venimos hoy delante de ti para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, pero también necesitamos entender de que hay una búsqueda, así como los apóstoles estuvieron esperando por bastante tiempo, orando unánime juntos. Inclusive también en el caso del avivamiento de la calle Azusa, ellos también estuvieron orando y confiando y pidiendo por la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Por lo tanto, hoy también queremos venir y entrarnos en esa disposición, en ese celo, en esa necesidad de ser bautizados con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, Padre eterno. Rogamos hoy por tu amor y por tu fidelidad. Queremos que este templo que tú nos has dado, sea la morada del Espíritu Santo y que habite, y que así como la nube descendió en el templo cuando se inauguró, asimismo queremos nosotros que tu Espíritu Santo nos llene y nos inunde, y que también expresemos nuestras lenguas de nuestro espíritu de saber que está vivo. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús, gracias te damos eternamente y para siempre. Por favor, atiende nuestra oración y ayúdanos a poder perseverar en la necesidad. Queremos tener esa gran necesidad del Espíritu Santo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de tu bello Hijo Jesús, amén y amén. Entonces vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, sabemos que hemos pecado y queremos confesar nuestro pecado delante de ti. También además queremos confesar a Jesús como Señor y Salvador y creer en Él, sabiendo que Él resucitó de entre los muertos y que tú, amado Padre, le has dado un nombre que es sobre todo nombre. Y que también asimismo, amado Pastor, tú has brindado tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas y queremos hoy bautizarnos en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y también que nosotros podamos participar de la Santa Cena. Así que te agradecemos, Dios y Padre, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Gracias y pedimos hoy por la restauración en todo ámbito, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro corazón y poder caminar y perseverar en la palabra de verdad. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, también orando para que Guatemala sea restaurada y que no entre ninguna ideología de género a este país y que sea echada fuera de las perversas manos de aquellos que han querido profanar la niñez de Guatemala. Entonces, y obviamente también sobre otras personas, otros países que quieran unirse en esta oración, también orando por sus propios países, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy para pedir que tu mano poderosa se interceda y que mueva los corazones de aquellos que buscan la santidad, para que oren para que esta nación no entre en depravaciones, en este caso con la ideología de género. Guarda este país, cura este país, santifica este país, ten piedad de este país para la alabanza de la gloria de tu gracia y de las personas que nos están escuchando que son de otros países también. Pedimos hoy, Señor Jehová, la liberación, la salvación y tu gloria para la alabanza de la gloria de tu gracia. Protégenos, líbranos de todo mal y ayúdanos a caminar rectamente en tu palabra y en tu fidelidad. Para la alabanza de la gloria de tu gracia, bendito Padre, a ti sea la honra y el honor. Gracias por escucharnos, sabemos que salvarás esta nación y a las naciones de las personas que nos oyen. Y también pedimos, Jehová, para que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Queremos hoy, amado Padre, también pedir por las diferentes necesidades de las personas que nos escuchan, ya sea para manifestación del bautismo en agua y el hablar en lenguas, también para la necesidad, ¿verdad, Padre, de ser bautizados de las personas en agua, la necesidad de las diferentes comuniones que necesitan ellos contigo, porque también ellos tienen necesidades de ti de diferente tipo. También hay personas que necesitan ser sanadas, personas que necesitan ser convertidas, personas que necesitan ser liberadas, personas que necesitan que sea escuchadas sus oraciones o tener la respuesta, la esperanza de algo sobre ti. También pedimos, Padre, por la necesidad de aquellos que piden por leche espiritual no adulterada y también por aquellas personas que piden por comunión contigo, que andan pidiendo por las diferentes causas también económicas, de empleos, de escuela, colegio y otras cuestiones, Padre. Provee según a cada quien según su fe, para alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres eternamente y para siempre, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.